Hola, a continuación tendremos la presentación titulada Polinizadores, Desencuentros y Desencantos. Va a estar a cargo de la doctora Liliana Ramírez Frey. La doctora Lili es originaria de Monterrey, Nuevo León, es bióloga de profesión, cuenta con estudios de maestría y doctorado en la especialidad de manejo y administración de recursos vegetales realizados en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su experiencia profesional gira en torno a la educación ambiental, conservación e investigación de polinizadores. Ha escrito varios capítulos de libros, es autora de artículos científicos y de divulgación, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y en abril del 2016 recibió un reconocimiento en el segundo Foro de Mujeres y Biodiversidad del Noreste. En junio de 2018 le fue otorgada también la presea Proflora y Fauna del Estado de Nuevo León, ambas por su trabajo en el ámbito científico. Actualmente trabaja en docencia, además realiza investigación con abejas nativas del noreste de México y su difusión para la conservación en distintos sitios web. Es fundadora de la Asociación Civil Abeja y Planta y el día de ayer, Lili, te queremos felicitar por eso, el día de ayer, 5 de junio, y con fines de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, recibió un reconocimiento por su labor en pro a la conservación de polinizadores de las manos del clúster automotriz del Estado de Nuevo León. Lili, te dejamos a continuación el tiempo. Ay, Diana, muchas gracias, qué bonita presentación. Pues agradezco antes que nada a todos ustedes el esfuerzo y la invitación que me hicieron para participar. Entonces, pues es un gusto estar aquí compartiendo experiencias, información y conocimiento y también escuchando a todos los ponentes que han presentado charlas súper importantes e interesantes. Y bueno, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a la presentación. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está. ¿Sí la ven? Nada más que me digan, por favor. Sí, se ve perfectamente. Excelente. Muchas gracias. Bueno, pues esta plática va a versar acerca de los polinizadores, ¿sí? Y la titulé Desencuentros y Desencantos precisamente porque desencuentros han tenido este tipo de fauna con nosotros, con ciertas actitudes que tomamos al respecto sobre ellos, encuentros fallidos que hemos tenido con la diferente tipo de fauna, pero también hemos sufrido desencantos porque pues hemos perdido la fascinación por la observación de estos importantes organismos en nuestros ecosistemas. Vamos a ver en la charla cómo antiguamente eran vistos por nuestros ancestros, por las culturas prehispánicas, y cómo hemos nosotros cambiado nuestra forma de verlos y de incluso apreciarlos y valorarlos, ¿sí? Entonces voy a iniciar. Sobre polinización, pues hay diferentes tipos que se pueden dar en la naturaleza. Unos pueden ser a través del viento, pueden ser a través del agua, incluso hay un mecanismo en plantas que es la autopolinización y está la polinización que se lleva a cabo gracias a los animales. Es polinización zoófila, ¿no? ¿Y qué es la polinización? Pues prácticamente es el hecho de utilizar, estamos hablando únicamente de la polinización por animales, utilizar transportadores o vectores. ¿Qué es lo que van a transportar? Pues van a transportar esos granos de polen que se encuentran en la parte masculina de las flores y se les va a adherir a alguna parte de su cuerpo y lo van a llevar o acarrear a otra flor de la misma especie que generalmente pues es depositado en la parte femenina de estas flores, donde ahí se va a poder llevar a cabo la fecundación de los óvulos para que luego pueda posteriormente desarrollarse, producirse las semillas y los frutos pues que disfrutamos nosotros, ¿no? Incluso los organismos en la naturaleza, ¿sí? ¿Qué mecanismos tienen las flores para poder atraer a los polinizadores? Bueno, uno muy evidente y muy apreciado incluso también por nosotros es el color, la belleza de las flores, esa forma de manifestarse en la naturaleza que puede haber de distintas tonalidades, incluso mezclas de ellos, y la función del color precisamente es de llamar la atención. ¿De quién? Del polinizador.
¿verdad? Que lo vea desde metros, incluso kilómetros, cuando son manchones de flores, que puedan ser observados por estos y detectados y poder dirigirse hacia ellas, ¿sí? Vale la pena destacar que entre los diferentes animales hay rangos de visibilidad dentro de la luz visible y cada especie tiene un rango particular de observar. Ellos ven diferente los colores como nosotros, variamos en el rango de visión. Entonces, de hecho, cada color de las flores lo puede atraer a diferente tipo de vectores o de polinizadores. Otra forma, otro mecanismo de atraerlos es mediante los aromas, ¿sí? Muchas plantas que abren durante el día despiden deliciosos aromas, pero la mayoría de las que abren durante la noche tienen unos aromas muy intensos porque es la forma en cómo va a guiar a los polinizadores nocturnos hacia ellas, ¿sí? ¿Qué les van a ofrecer a cambio? A cambio de ser vectores o transportadores para poder llevar a cabo la reproducción. Bueno, las plantas les van a ofrecer néctar, que es rico en carbohidratos, que les va a proporcionar la energía a estos polinizadores, pero además también les ofrecen polen, estos granos de polen que son altamente, tienen alta cantidad de proteína, pues obviamente que la requieren para la formación pues, de tejidos, aminoácidos y demás. Además, otra recompensa que ofrecen son los aceites esenciales, que para algunas especies, sobre todo de invertebrados, los utilizan como para revestir los nidos, para hacerlos impermeables o incluso como una forma para perfumarse y atraer a las hembras. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia económica de los polinizadores? Bueno, sabemos que en el planeta existen más o menos 240,000 especies que presentan flores, de las cuales pues están descritas, ¿no? Y su mayoría requiere servicios de polinización por animales, ¿sí? Se estima que de los cultivos que nosotros tenemos en nuestros sembradíos y en nuestros huertos, 2/3 de ellos requieren los servicios de polinización zoófila, ¿no? Además de eso, la mayoría siempre pensamos, ay, polinizador es comida, pero no nada más eso, son súper importantes porque además nos proveen de otros productos bien importantes, ya sea de manera directa o indirecta. De ahí nosotros, por ejemplo, obtenemos plantas medicinales. Aún hoy en día en Latinoamérica se utiliza mucho la medicina tradicional basada en plantas, bueno, pues gracias a polinizadores. De las plantas también se obtienen muchos colorantes, pigmentos naturales, ¿sí? Que van a teñir fibras que obtenemos también de las plantas como el algodón, ¿sí? Otras fibras que sirven también como las del agave lechuguilla para desarrollar herramientas como estropajos, cepillos, cuerdas, ¿sí? Si hablamos de la alimentación, hablamos de frutos y verduras, pero ¿qué sería de nosotros sin los valiosísimos condimentos? Bueno, gracias a también los polinizadores tenemos ese sazón en las comidas. También en muchas de las bebidas que nosotros consumimos, ahí tenemos el tequila, el mezcal, el chocolate, pues son bebidas muy apreciadas. Entonces hay que ver a los polinizadores más allá de nada más las frutas y verduras y no nada más eso, ¿sí? Además en los ecosistemas naturales los mantienen estables, los mantienen saludables, además favorecen la variación pues de las especies, ¿no? Por el intercambio genético que se da durante la polinización cruzada. Existen en la naturaleza algo que se le llama síndromes de polinización y esto tiene que ver con, de acuerdo al polinizador, pues es la característica que va a presentar las flores. Y esto va muy de la mano con cuestiones de coevolución. Las plantas con flores aparecieron por allá de principios del Cretácico y más o menos por esas fechas también empezaron a aparecer los insectos relacionados con las plantas, con las flores. Entonces, hay unos síndromes de tal, la asociación, que algunos insectos son especialistas para ciertas plantas. Por ejemplo, están de las características principales la hora del día en la que abren las flores, a eso se le llama antesis. Bueno, hay plantas que florecen durante el día, otras muy temprano en la mañana y cierran en la tarde, otras oscureciendo y otras únicamente de noche. Bueno, dependiendo de la hora de la apertura, tiene mucho que ver el polinizador que va a llegar. El color, por ejemplo, si habláramos
de moscas, tienden a colores pues apagados, no muy llamativos. Ellas seguían más por el olor, por aromas fétidos. En el caso de los colibríes, pues ellos sí van inclinados a otros tipos de colores, como los rojos. En el caso de los animales que polinizan durante la noche, pues hay ausencia de luz, entonces las flores por lo general son blancas, no necesitan tener un color, pero tienen un aroma muy fuerte que pues guía a sus polinizadores. La forma es otra característica súper importante. Dependiendo de la forma de las flores, es el tipo de polinizador que va a arribar o va a poder llegar hasta el recurso, ya sea el néctar o el polen, ¿sí? Incluso la composición del néctar tiene muchísimo que ver, ¿no? El tipo de azúcar y la concentración que tienen las flores, pues va a depender también del polinizador, ¿sí? Y si vamos a hablar de polinizadores, ya entrar en cuestión de los tipos o de animales, hay diferentes especies. Voy a empezar a mencionar de las principales. En el caso de las aves, pues los colibríes que son tan carismáticos y tan apreciados. Yo creo que no hay ninguna persona que diga que los colibríes son feos, al contrario, ¿no? Son de la familia Troquilidae, aunque hay otras aves, me parece que son loros, los que también se les ha relacionado con cuestiones de polinización. Y si se fijan, las flores pues son de forma de trompetilla, de campana, inclinadas en las tonalidades de colores naranjas, rojos, rosas intensos, ¿verdad? Para facilitarles el que puedan obtener el néctar, pues es la forma de la flor. Y la coloración va ligada a lo que los colibríes tienen en su rango de visión. Y si vamos a hablar de la relación de los colibríes con los seres humanos, tenemos desde que en las culturas, en nuestros pueblos ancestrales, hay una estrecha relación en la mitología acerca de los colibríes. Por ejemplo, los aztecas los relacionaban mucho con el dios de la guerra, que es Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque estos animalitos, por más pequeñitos y bonitos que vean, pues emprenden luchas muy fuertes entre ellos, principalmente pues para atraer la atención de las hembras. Entonces, al ver ellos esa ferocidad con la que competían, pues lo relacionaron con el dios de la guerra, en este caso Huitzilopochtli, ¿no? Los aztecas, ellos también les gustaba mucho traerlos consigo y lo hacían en forma de talismanes que ellos elaboraban. Para ellos representaban una forma de tener energía y fuerza, incluso también para el uso de las guerras. Les daba, ellos pensaban también, vigorosidad en el aspecto pues amoroso, ¿no? Sexual. También se creía que aquellos guerreros muertos en batalla, pues sus almas reencarnaban en cuerpos de colibríes. Entonces, esto está muy arraigado en nuestra cultura, ¿sí? Actualmente, los colibríes, bueno, tenemos que casi un 15% de las especies están amenazadas o en algún riesgo de extinción. Pues son muchas de las causas. Una de las principales, creo yo, es la pérdida del hábitat, ¿no? De las 58 especies que tenemos, al menos aquí en México, 5 están en alguna categoría de la norma oficial, en alguna categoría de riesgo. Además, desafortunadamente, pues hay creencias o mitos, personas que los utilizan para cuestiones de brujería, que piensan que el tenerlos como amuletos los va a ayudar a atraer a su ser amado y pues desgraciadamente hoy en día hay gente que cree eso y pues muchas pequeñas avecitas son sacrificadas con ese objetivo que pues bueno, es más que nada la ignorancia en este caso lo que los está matando, ¿sí? Eh, También creo yo que algo es la fuente de alimento. Ya casi no utilizamos en nuestros jardines flores, preferimos planchas de concreto o nos gustan más las especies de flores introducidas, muy vistosas, pero que no funcionan como para alimento de nuestras aves, ¿no? Otro grupo muy importante, los murciélagos, ¿sí? Aquí tenemos unas imágenes de ellos. Estos pertenecen a los quirópteros, ¿no? Son aproximadamente 1100 especies y de estas especies representan más o menos el 20% de los mamíferos. Me parece que el segundo lugar, ¿no? El primero son los roedores. Entonces, fíjense el porcentaje tan amplio. Y de todos ellos, más o menos un 25% tienen afinidad por los vegetales, o sea, son vegetarianos.
Y de estos, el 5% son polinívoros, quiere decir que se alimentan de polen y pues néctar, ¿sí? Aproximadamente se tiene un estimado que 750 especies de plantas son polinizadas por los murciélagos y estos han desarrollado ciertas características anatómicas, por ejemplo, la forma del hocico, la longitud de la lengua, para facilitarles el acceso a los recursos. Y básicamente ellos polinizan plantas, sobre todo en los desiertos y en las selvas, en desiertos agaves, eh, cactus columnares y en las selvas tropicales también tienen una importante función. ¿Qué pasa con ellos y nuestras culturas? Bueno, también están en la mitología y representados en figuras, en códigos, en manuscritos antiguos, donde para los aztecas estos representaban la parte de la oscuridad, el paso hacia la muerte, pero también se le relacionaba con el cultivo del maíz y también con la fertilidad. En el caso de los mayas, se les vinculaba a los murciélagos pues con las tinieblas, sí, con la muerte, pero también ellos tenían ciertos dioses que lo relacionaban con la lluvia y con la luz, ¿no? A los murciélagos. Para los zapotecos, bueno, ellos, los murciélagos, los representaban como dioses de fertilidad y de agricultura. ¿Sí? ¿Qué los está ahorita amenazando? Pues básicamente es igual la pérdida del hábitat, el uso de pesticidas e insecticidas, eh, que los está dañando de cierta forma al ellos ir a consumir el néctar de las flores y al estar ciertas concentraciones en esas plantas, pues pasan a sus cuerpos y les traen problemas y enfermedades. Además, la contaminación lumínica pues los hace más vulnerables para que sean vistos por depredadores y para muchos pues sí es perjudicial. Por ejemplo, en el caso de los insectívoros, pues también al ser los insectos atraídos por las luces, pues ellos también corren el riesgo de ser sorprendidos o de no tener el alimento disponible porque mueren los insectos en las luminarias, ¿no? Otra amenaza son los aerogeneradores, todos esos campos para obtener energía eólica, pues también en las aspas, toda la presión que se genera en el giro, pues hay información o datos que también les están causando muerte por estallamiento de sus pulmones, ¿no? Por el cambio de presión. Y además por los mitos, ¿no? El desconocimiento, las leyendas que existen acerca de ellas. Ya ven hoy en día con esto de la pandemia, pues una de las hipótesis es que pues por una sopa de murciélago se adquirió el virus, ¿no? Entonces, pues ya en ciertos lugares han ocurrido casos en los que se han ido a cuevas pues, a matar poblaciones de murciélagos, ¿no? En el caso de los insectos, bueno, eh, la mayor proporción del trabajo, pudiéramos decir, la llevan a cabo los insectos. Y vamos a ver, por ejemplo, que tenemos las moscas. Esta que ustedes ven aquí en la flor amarilla, aunque no lo crean, es una mosca, pero esta mosca imita a una abeja. Tenemos nosotros esa idea de que las moscas con algo repulsivo, lo relacionamos con la basura, con el excremento, pero en la realidad tenemos mucha diversidad de moscas diferentes, con distintos hábitos de alimentación. Y por ejemplo, hay esta planta que se llama estafelia, es un olor fétido, entonces es atraído por moscas, ¿verdad? Eh, Obviamente con fines de polinización. Esta no sé si la alcanzan ustedes a ver en la punta, es una pequeña mosca, minúscula, ¿no? Quizás mide 1 milímetro o algo así. Bueno, esta mosquita, gracias a ella, nosotros tenemos chocolate en la mesa. ¿Por qué? Porque poliniza la planta del cacao. Entonces tenemos una gran diversidad de moscas, pero lamentablemente siempre pensamos cuando escuchamos la palabra mosca con suciedad, con algo feo. Y pues bueno, en la antigüedad, algo que está relacionado con las moscas, pues realmente no hay mucha información. Lo más que puedo encontrar es la relación a lo mejor con la entomofagia. Sí, que se consumen algunas larvas de moscas, aunque la especie de mosca que encontré pues no es precisamente que anden las flores, ¿no? Es más de hábitos acuáticos, ¿no? Pero pues bueno, es parte también de nuestra cultura la alimentación, aunque sea por dípteros, ¿no? El caso de los escarabajos. Hay quienes ni siquiera los toman en cuenta, pero pues hay muchos que han sufrido modificaciones, como este que está arriba, que tiene pilosidad en sus élitros para precisamente que se les adhiera el polen, ¿no? Y muchas plantas pues sí son en los desiertos sobre todo,
Son polinizadas por estos escarabajos que si bien van a consumir o a defoliar pues los pétalos o las anteras o partes de las flores, pues de paso pues llevan a cabo el proceso de la polinización. Y dentro de la relación de nosotros en la antigüedad con los escarabajos, pues también, ¿no? Algunas especies comestibles que son polinizadores, está el grupo de los erambícidos o que les llaman escarabajos de antenas largas, y otros son los que les llaman picudos, los curculiónidos. Bueno, estos se les ha encontrado también en flores, tienen relación y pues antiguamente pues también formaban parte de la dieta. ¿Ok? En el caso de las mariposas y las polillas, la mayoría se había atraído por las especies diurnas, por sus maravillosos colores, que andan de flor en flor, pero las especies nocturnas también cumplen una función súper importante. Si nos adentramos al pasado, pues tenemos también representación en glifos, en sellos de la cultura maya. Aquí se pensaba que eran almas también de guerreros muertos en batalla, no nada más los colibríes. Y también en la alimentación, ahí nosotros las hemos utilizado en el pasado, por ejemplo, algunas mariposas de las amarillas que les llaman de azufre, de la familia Pieridae, son consumidas las larvas de especies de palomillas nocturnas como la noctuide, pirálide y saturnide, también en los estadios de larvas y pupas, pues también funcionaban como alimento. Y en el caso de las mariposas, pues prácticamente el problema que nosotros tenemos o que les estamos acarreando es, pues, por ejemplo, cuando vamos en carretera, antes era muy común ver cómo terminaba el parabrisas lleno de puras mariposas estrelladas y otros insectos, o en la parte del radiador tapizado de mariposas. Ahorita estamos encerrados, pero cuando volvamos a tener la oportunidad de salir y lo hagamos en carretera, se van a dar cuenta ustedes de que va a ser muchísimo menor la proporción de insectos que se estrellan en tu parabrisas, sobre todo mariposas. Está disminuyendo mucho las poblaciones también por el uso de pesticidas, por el cambio de uso de suelo, alteración del hábitat, etcétera. El grupo de las abejas, este grupo es súper importante en los polinizadores porque ellas sí tienen estructuras específicamente para acarrear el polen en su cuerpo a través de pelos, de estructuras que se llaman escopa. ¿Y qué hay con las abejas? Pues resulta que tenemos un montón, más de 20,000 especies a nivel mundial. Si nos localizamos, nada más por decir un ejemplo, en México tenemos alrededor de 2,000 especies de abejas. Y es triste pensar cómo la mayoría de las personas únicamente conocen una sola especie, la abeja europea, que es la misma que la apis mellifera, que es la misma que la abeja africana. Y sin embargo, consideré prudente poner esta lámina por toda la diversidad que existe. Vean los colores, las formas, los tamaños. Es una gran diversidad la que tenemos y es una lástima que muchas personas no sepan de ellas o que las confundan con otra cosa. También en nuestra cultura ancestral, cuando llegaron los españoles, se dieron cuenta que los indígenas ya cultivaban y tenían relación con especies de abejas. Estas son las llamadas meliponas o abejas sin aguijón, sobre todo en el centro y sur de México. Ellos las cuidaban, las protegían en sus solares, en sus patios. Entonces, nosotros ya teníamos desarrollado ese cultivo de abejas para obtención de miel y de ceras muchísimo antes de la llegada de la abeja europea traída por las colonias en América, ¿no? También abejorros y abejas como las meliponas son consumidas sus larvas y sus pupas, entonces pues tenemos una estrecha relación con ellos. Sobre desencuentros que hemos tenido, sobre todo la mayoría de las personas son con las abejas europeas. Esta que ustedes ven aquí es la apis mellifera. Esa que a todo el mundo le ha picado, muchas de las personas tienen reacciones alérgicas al veneno, entonces por eso cuando una persona ve que se le está formando una colonia en la casa, en un ducto, en el de ventilación, en un hoyo, en un árbol, pues luego van y le avisan a Bomberos, Protección Civil, porque pues es un problema de salud pública. Si en la familia alguien es alérgico, pues puede llevarlo al hospital una picadura de abeja. Otra de las situaciones en las que comúnmente se dan es cuando esas colonias que van de paso, ¿no? Entonces a veces ven un montón de abejas, un agregado muy grande y la gente le causa mucho temor pues por las picaduras, ¿no? Sin embargo, pues si no se les acercan, si no las molestan, pues estas sencillamente
A través de los días, pues van a desprenderse, a volar y buscar un mejor lugar, pues donde vivir. Otros himenópteros, como las abejas, pues son las avispas y a veces la gente las confunde, piensa que los panales en forma de pelota son de abejas y en realidad son de avispas. Nosotros tenemos en México una que le llamamos la avispa mexicana de la miel, es una de las pocas especies de insectos, además de las abejas, que puede producir miel. Y bueno, aquí la tenemos para que la conozcan. Sin embargo, la mayoría de las personas les teme horrores a las avispas porque también pican y pican muy fuerte, aunque estas por lo general no generan una reacción muy alérgica como lo hace la abeja europea. Sin embargo, pues nos falta mucho desconocimiento porque estas, como todas las demás especies, tienen una relevancia en los ecosistemas, en los jardines, y si las matamos por miedo, sobre todo ahora con la noticia del avispón gigante asiático, la gente ha empezado a matar avispas y eso nos va a acarrear problemas muy grandes en nuestros ecosistemas. ¿Ok? ¿Cuál será el polinizador más eficiente? Pues en realidad cada uno de ellos cumple una función particular y llega a determinado tipo de planta y de flor. Dependemos de ellas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Pues principalmente mantener y fomentar el uso de plantas de la región, de donde usted viva y de donde usted esté. En este caso, yo vivo aquí en el noreste de México, en la ciudad en el estado de Nuevo León. Entonces, estas son especies locales, pero ustedes donde estén viéndome seguramente conocen otras especies de plantas de su región, que es las que debemos de fomentar. Hay que incrementar las áreas coloridas. ¿A qué me refiero con coloridas? Que tengan flores, y entre más diversidad y variación haya, va a ser mejor. Hay que olvidarnos de este típico paisaje perfecto de pasto que lo único que hace es hacernos gastar millones de litros de agua y además tiempo en mantenimiento. Entonces vamos a apostarle a las especies nativas para empezar a incorporarlas en nuestros jardines urbanos, en los jardines de casa, en camellones, en parques, etcétera. Hay que seleccionar plantas de acuerdo al sitio, al espacio que tengamos, las condiciones. Hay que tomar en cuenta si son árboles, pues con el cableado subterráneo o aéreo. Hay que ver muchas características, pero sobre todo, siempre ver que no nada más árboles, hay que pensar en arbustos y hay que pensar en herbáceas también. Tratar de identificar las especies. Si no conocemos nuestras especies, difícilmente las vamos a poder conservar. Aquí yo pongo una serie de guías de la naturaleza para identificación de los diferentes organismos polinizadores que mencioné, pero también hay aplicaciones como esta de Naturalista. iNaturalist está en diferentes partes del mundo y dependiendo de lugares como se llama, por ejemplo en Argentina se llama Argentinat, o iNaturalist en Colombia o en Ecuador, hay que buscarla, ¿no? Y es una plataforma que te ayuda a identificar plantas y animales, y en este caso pues polinizadores, ¿no? Hay que implementar prácticas pero con visión de largo plazo, conservar hábitats, monitorear la presencia de ellos a lo largo del año y, ¿por qué no?, inscribir nuestros jardines a programas de conservación, ¿verdad? Que digan, hey, aquí la gente conserva. No hay que pensar en hacer jardines pensando únicamente en abejas europeas o en nada más en mariposa monarca. Si tenemos tanta diversidad de polinizadores, hay que pensar en todos, desde los murciélagos, los colibríes, las mariposas, escarabajos, y tratar de poner diversidad de flores, de colores, de formas, para poder atraer y conservar una mayor cantidad de polinizadores, ¿no? Algo bien importante, hay que compartir la información. Por favor, si algo les gustó, si algo les interesó o aprendieron de esta cortita charla, les agradecería mucho que pasaran la voz, lo platicaran, ¿no? Entre más personas sepan de la importancia de estos organismos y el impacto que nosotros como humanos estamos teniendo sobre ellos y su disminución, pues es como vamos a poder conservarlos mejor, ¿sí? Pues hasta aquí les agradezco mucho su atención. Sé que el tiempo es cortito, entonces a mí me interesa conocer sus opiniones, saber si tienen dudas. Estos son mis datos de contacto. Me pueden encontrar por Gmail como BioLili o en Facebook en los distintos grupos o páginas. Una de ellas es Abeja y Planta, otra es Abejas del Noreste. Esta es una página y la de abajo es un grupo. En cualquiera de los dos lugares, con mucho gusto, me puedes contactar si tienen pues algún dato que quieran compartir o duda que tengan. Digo, si no alcanza el tiempo para ahorita contestarles, ¿sí? Les agradezco mucho su atención.
Lili, hay una pregunta acá que creo que va a ser muy interesante para ti de responder. Roberto Castilla pregunta, dice que le gustaría tener pequeñas biznagas o cactus pequeños dentro de su casa, pero que no sabe qué tanto bien o mal haría traerlos del monte a su casa. Yo creo que tú puedes responder perfectamente esa pregunta. Bueno, no sé de dónde viva esta persona, pero bueno, por lo general los cactus son de zonas áridas, desérticas, requieren mucho sol, entonces lo ideal para estas plantas es estar en exterior recibiendo el sol. Muchas personas les gusta tener cactus como centros de mesa o en interior. La verdad es que la planta va a sufrir, va a empezar a elongarse, a estirarse porque va a buscar el sol y difícilmente va a producir flores. Entonces yo recomiendo que mejor tengan plantas en exterior y de preferencia que no las extraigan de su hábitat natural, que mejor ahí las dejen y cuando quieran verlas, pues ¿por qué no organizar un viaje para ir a contemplarlas? Hay que darle oportunidad mejor a las especies herbáceas nativas que salen solas y se van a llevar una gran sorpresa por las flores, por los colores, por la belleza que pueden tener estas pequeñas plantas que para muchos son menospreciadas. Tuve un problemilla por acá, pero viene otra pregunta, dice, sobre experiencias de productividad con interacciones positivas entre abejas, y otra pregunta que dice, ¿cómo utilizar ejemplo de polinizadores para involucrar a las personas en conservación? Bueno, voy a contestar la segunda y luego me repites la primera porque como que no la entendí muy bien. Pero bueno, ¿cómo podemos involucrar a unas personas en conservación? Simple y sencillamente cuando te sientas a comer, observar qué es lo que te vas a comer. Si son productos de origen vegetal, hay que empezar a seguir la pista de dónde se obtienen esos manzanos, esos tomates, esos chiles que tengo en la salsa, esos naranjos, gracias a quién los estoy obteniendo, quién los está polinizando, ¿no? Creo que un ejercicio muy padre que se puede utilizar, lo pueden llevar a cabo incluso a lo mejor en ferias ecológicas, poner una mesa puesta con alimentos y decir, destacar la importancia de qué es lo que está polinizando lo que te estás comiendo. Yo creo que la medida en cómo veamos o dimensionemos eso es como vamos a empezar a hacer el clic y ver la importancia de estos organismos para nuestra supervivencia. Y la primera pregunta, ¿cuál era? Perdón, la primera pregunta dicen, espérame tantito, dice sobre que nos cuentes un poquito sobre tus experiencias de productividad con interacciones positivas entre abejas. Igual no le entiendo mucho yo a la pregunta, no sé si la puedan redactar un poquito mejor. Pero si viene otra pregunta muy interesante también que dice, Valentina dice, me gustaría saber cuáles son los métodos más recomendables para el estudio de interacción planta-animal. El estudio de interacción, pues creo yo la observación en campo es donde tú puedes ver directamente la relación directamente con la planta y con el organismo. Sí, dependiendo del grupo que tú quieras estudiar, por ejemplo, hay metodología distinta para murciélagos que para aves, que para insectos. Y dentro de los insectos, pues también hay una gama dependiendo de si son escarabajos, si son mariposas, si son abejas. Entonces, la mejor forma es observarlos directamente. Es como tú puedes comprender la interacción. Ahí tú ves ya si arriba cierta mariposa, entonces ya tienen la relación, no sé, la mariposa, una pieride, una mariposa amarilla, le gustan mucho, no sé, las lantanas, ¿no? Por ejemplo, entonces vas a empezar a ver y quizás a lo mejor no nada más le gustan las lantanas, las he visto en otro tipo de plantas, como las salvias o las he visto en girasoles, y es como tú vas a empezar a tener un registro, una buena documentación acerca de las relaciones, porque hay polinizadores que son especialistas, o sea, específicamente un grupo o muy restringido de plantas, y hay otros que son generalistas, que tienen un amplio rango para obtener sus recursos. Una herramienta bien importante es mediante la fotografía. Nada más que les hago la aclaración que no en todos los grupos es fácil identificar a través de fotos. Unos que sí podía ser sencillos, aves, colibríes, mariposas, incluso algunos escarabajos. En el caso de las
abejas o las moscas. Por ejemplo, abejas, yo trabajo con abejas nativas y es un grupo muy difícil taxonómicamente hablando para identificar y a veces una fotografía no te permite identificarlo al nivel que quisieras. Y en esos casos, por ejemplo, si es una investigación científica, ahí sí tendría uno que colectar el ejemplar para poderlo observar bajo el microscopio y ver las estructuras. Obviamente antes, si es posible, una fotografía o tomar una muestra de la planta o si la conoces, registrar en qué planta y es cómo puedes ya ver interacciones y ver estacionalidad incluso y otro tipo de información bien importante. Gracias, Lili. Preguntan también por acá sobre el néctar para colibrí casero, si interfieren o no con la polinización. Y bueno, también esa misma pregunta la aplico yo porque tengo unas meliponas aquí en el patio que no se quieren salir de los comederos de colibrís, entonces... Mira, los comederos de colibrís, me imagino que va dirigida específicamente para la cuestión de los colibrís. Hay estudios que han detectado que sí puede alterar el comportamiento de los colibríes al tener el recurso la mayor parte del año, por ejemplo en los bebederos, puede, por ejemplo, a lo mejor evitar que se muevan o hagan migraciones. Las migraciones de colibrí se dan porque van en busca del recurso alimenticio. Entonces sí puede llegar a alterar de alguna manera. Por ejemplo, en sitios donde ponen bebederos de colibrí se ha visto que esas plantas que están justo debajo de los bebederos pues no llegan casi los colibríes, ¿verdad? Se van a lo fácil. Entonces sí llegan a interferir, aunque no se ha visto muy significativamente, ¿no? Generalmente vemos los comederos en zonas urbanas, ¿no? Hay otra cuestión sobre el alimento comercial, ese néctar de color rojo que está la creencia de que el colorante les causa graves problemas a los colibríes. No he encontrado hasta ahorita un artículo científico que diga precisamente en qué los está afectando. Obviamente, el hecho de que estén consumiendo sustancias artificiales, pues a la larga, pues sí puede ocasionarles alteraciones, ¿no? En, en la parte intestinal, tal vez hay ciertas ideas de que les puede llegar a ocasionar ciertos tipos de tumoraciones. Sin embargo, creo yo que la forma más efectiva, si tú quieres ver colibrís y proteger colibrís, bueno, adquiere plantas con flores que atraigan colibrí. Es una manera más orgánica y sustentable y amigable de tenerlos, ¿verdad? Si realmente estás comprometido con conservación, creo que por ahí es el camino, en lugar de poner bebederos artificiales. Muchas gracias, Lili. Hay una última pregunta rapidito y que dice, ¿qué recomendaciones le puede dar a los agricultores que utilizan tantos químicos en sus cultivos? Que la respuesta no creo que sea únicamente dejarlos de usar, dado que es un gran riesgo para sus finanzas. Ay, realmente es un grave problema eso del uso de los agroquímicos. Porque pues va muy de la mano pues con la subsistencia, ¿no? La producción de alimentos para los seres humanos, que afectan a los polinizadores, pues sí los afectan en gran medida. En el caso de especies protegidas de polinizadores, pues hay algunos que están en la norma, en el caso de murciélagos, en el caso de colibrís, pero en invertebrados son bien poquitas especies las que están bajo un rango de protección. Y en el caso, por ejemplo, de las abejas, únicamente la abeja europea. Y de hecho, una parte de la norma o de la ley dice que cuando vayan a fumigar o vayan a echar pesticidas, otra cosa, en las zonas de cultivo y si están cercanas a un área donde tienen apiarios, hay que avisarles a los apicultores para que ellos tomen las medidas necesarias para que resguarden a sus abejas y no vayan a pecorear para evitar ser intoxicadas. Pero pues, ¿qué pasa con todas las demás especies, todas las abejas nativas, escarabajos, moscas y demás? Pues realmente es un problema. Quizás debieran de buscarse otras alternativas. Está el control biológico, el cual utiliza otros organismos, los enemigos naturales de las plagas, para poder hacerlo de una manera menos agresiva a otros organismos, para disminuir el uso de pesticidas. Otra cuestión quizás es la rotación de los cultivos también.
es cambiar de estrategias y de formas de cultivar, y creo yo que en la medida en que todos conozcamos la relevancia y la importancia de mantener estos organismos es como vamos a poder también exigir mejores métodos, mejores estrategias para obtener productos de alimentación y para conservar a la vez, a la par, sin tener un impacto tan agresivo pues con los polinizadores. Hay que nosotros participar en políticas públicas pues para lograr eso, la protección no nada más de unos cuantos organismos. Vimos que dependemos de muchas cosas, de muchas formas, de gran variedad de polinizadores, entonces ahí está encaminado sobre todo al conocimiento, la educación ambiental. No vamos a poder proteger, no vamos a poder mantenernos o mantener esos organismos en los ecosistemas o las poblaciones si nosotros no reaccionamos y empezamos a voltear a verlos, a reconocerlos para poder protegerlos. Muchísimas gracias, Lili, por tu ponencia, por haber respondido las preguntas, y pues también te queremos dar un agradecimiento especial porque al igual que Diana y varios a los que hemos estado agradeciendo por ser los primeros en aceptar participar en el webinario, muchísimas gracias por todo y pues por el apoyo. A continuación,